Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. La Caja Negra, historias de no ficción. Autores que traspasaron el límite de las realidades imaginadas. Solo ellos saben qué sucedió. En esta entrega número 1 vamos con Operación Masacre. Operación Masacre, la primera, la considerada para no todo el mundo, la primera novela testimonio, ¿sí? Es una investigación periodística donde es la primera vez que un autor empieza a mixturar con elementos literarios, es decir, que queda casi como una novela. Todo un trabajo de más de un año del periodista Rodolfo Walsh. Es considerado en sí el primer libro del género no ficción. Por eso inauguramos La Caja Negra, estas historias de no ficción, que va a haber algunas entregas de aquí hasta fin de año, con algunos libros muy conocidos y otros quizás no tantos, pero muy interesantes. Este libro fue publicado en el año 1957, es decir, 9 años antes del que se considera el libro que inaugura a nivel mundial todo el género de no ficción, que es A Sangre Fría de Truman Capote. El libro se divide en algunas secciones. La primera, el prólogo, por supuesto, donde el autor cuenta cómo conoce los hechos de una casualidad. Él simplemente se entera por alguien, casi como un rumor, casi en voz baja, de alguna manera, que alguien había sobrevivido a un fusilamiento. Y ahí empieza toda una serie de averiguaciones donde nos metemos en la historia central, que son los fusilamientos ilegales bajo una supuesta ley marcial, porque todavía no regía en el gobierno de facto del año 55 en los basurales de José León Suárez en provincia de Buenos Aires. El fusilamiento es de 9 personas que nunca se probó que tengan alguna cercanía o autoría o coautoría con el levantamiento de lo que se le llamó en su momento como el contragolpe, la contrarrevolución liderada por los generales Valle y Tanco hacia el gobierno de facto de Aramburu y Rojas. Bueno, toda esta historia lo mete a Rodolfo Walsh en una serie no de problemas todavía, no de problemas de persecución, pero sí para ir lidiando con la información. Se refleja todo el trabajo de un buen periodista, de la búsqueda de diversas fuentes y del más mínimo detalle. Bien, les contaba que estábamos en el prólogo y después ya pasamos a la división central del libro, que son las personas, ese es el título, los hechos y la evidencia. Estas 3 partes están divididas a su vez en secciones. Las personas, la primera parte, es donde está la descripción de los secuestrados y posteriormente algunos fusilados. Las historias de vida de cada uno y cómo se va demostrando oración a oración cómo estas personas no tienen absolutamente nada que ver. En los hechos cuentan el mismo traslado, ya los fusilamientos y previo a eso la estadía en la cárcel de estas personas y las vivencias también de cada uno de los protagonistas y
la relación que mantenían algunos. En la última parte, que se titula La evidencia, se habla de cómo se lleva a cabo la causa que se llama Libraga, o el expediente Libraga. Libraga es uno de los sobrevivientes de esa masacre y que tiene una particularidad. Le metieron un tiro en la cara y vivió para contarla, pero a la vez la evidencia la llevaba en su rostro. Se cuenta sobre todo cómo todavía, a más de 50 años de esta masacre en José León Suárez, estos crímenes siguen impunes. Y luego, antes del final, esas serían las tres partes principales de este libro, que es un clásico de la literatura periodística argentina y también de la literatura, porque Walsh, aparte de haber sido un gran periodista, tiene otros tipos de cuentos y relatos, sobre todo policiales, que los invito a que se adentren, a que los busquen, a que lo conozcan, y que por supuesto también Operación Masacre no deja de ser un libro imprescindible, no solamente por la novedad de la forma de escribir que él mixturó en ese momento, sino porque siempre, creo yo, es importante tener este reflejo de lo que es la historia de la historia del país en el que vivimos. Siempre hay que saber desde dónde venimos. Y una de las últimas partes, la anteúltima, porque después el libro, bueno, tiene una secuencia final, pero ya vamos a ir sobre eso, es el apéndice. En el apéndice hablan un poco ya sobre la filmación de la película, que fue en el año 72. Gobierno de facto todavía, estaba el general Lanusse. La película se filmó de manera clandestina. Aparte de los datos de color, como que está Walter Vidarte, está Norma Leandro, Víctor Lapraz, que ya en ese momento eran incipientes actores de teatro y de cine, televisión. Es decir, actores, quiero decir, comprometidos con causas sociales. Uno de los detalles es que uno de los protagonistas es Jorge Toxler, que él fue uno de los integrantes de este grupo que se salva de esta masacre, de este fusilamiento en José León Suárez. Tristemente, Toxler fue ultimado por la AAA 2 años después de esta película. La película, aparte, fue guionada por el mismo director, Jorge Cedrón, también muerto en extrañas circunstancias en Francia en el año 80. Fue coescrita por Cedrón y, por supuesto, Rodolfo Walsh. Así que es la única y una versión bastante lograda de lo que es respecto a una película de un libro que normalmente, ya lo hemos comentado antes, siempre se toman ciertas atribuciones y se cambian cosas para que la película quede más vistosa, y por ahí llegan a romper el argumento central de lo que pasa en un libro respecto de la película. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar un pequeño fragmentito de la película Operación Masacre. ¿Mate querés? Bueno, si vas a hacer mate, sí, dale. Me están esperando, ¿sabes? Quédate esta noche. Esta noche. ¿Dijo algo la radio? ¿Qué tenía que decir? Nicolás, el ferrocarril nos pide la casa. Dicen que ya no trabajas más para la empresa. Te echaron. Por eso no trabajo más. Nos dieron 30 días. ¿30 días? 30 días. Luego te das cuenta. Es en joda. Hijo de puta. Subir a Dios por 24 horas. Nicolás, a lo mejor
Si te entregaras. Una vez me entregué y ya sabes lo que me hicieron. Para concluir esta primera entrega de La Caja Negra, estas historias de no ficción, te cuento que en esta secuencia final del libro, el mismo Walsh mixtura, hoy estoy usando mucho mixtura, mezcla sus reflexiones personales con las reflexiones del pueblo, con las reflexiones de lo que pasaba en ese momento, o sea, la reflexión de la sociedad, si se quiere, y las fue modificando en cada una de sus reediciones, hasta la que se considera la final, que es del año 1972, que es la cuarta edición, porque él también, aparte de ir cambiando las reflexiones respecto del año 57, es decir, 15 años de trabajo, él siguió sumando datos y datos y datos a la investigación. Espero que les haya gustado esta primera entrega de Operación Masacre y ya seguimos con más programa. Nos vamos ahora a escuchar a un clásico del rock nacional, Fusilados por la Cruz Roja.